al estado subiendo, al estado bajando, habrá que hacer la contemplación que si se abre la puerta, deba detenerse y al cerrarse deba retomar. Bueno, si hay preguntas, las charlamos. Si no, avanzamos otro poquito con el tema. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá o qué es lo que tenemos que hacer concretamente? Especificar el comportamiento dentro de un sistema, dividir el comportamiento general en secciones para mantener las distintas estructuras. Por ejemplo, hay sistemas que pueden trabajar paralelamente y obviamente cada uno hará su función. Vemos en el caso superior hay una máquina de estado que tiene a su vez un superestado, donde a partir de un lugar inicial están corriendo cualquiera de los dos subestados, y paralelamente habrá otra MEF que corresponde a la parte energética que estará corriendo. Podrán usarse en estos casos a lo mejor máquinas pseudo ortogonales, podremos usar clúster, tendríamos que verlo muy puntualmente. En este caso estamos usando una y la otra de acuerdo a lo que se quiere hacer. Un detalle importante a tener en cuenta es cuando se trabaja con las máquinas pseudo ortogonales, es, por supuesto, también con clúster, ¿no? De qué forma se va a intercambiar la comunicación, de qué forma se van a enviar mensajes una máquina con la otra. Lo comentábamos recién que podría haber variables, podría haber a lo mejor simplemente variables globales que manejen ambas y que intercambien, o podría haber a lo mejor que una función no sea void, sino que devuelva un valor booleano entero y este sea utilizado por otra MEF. En definitiva, dado que las MEF no van a ser ni más ni menos que funciones que estarán corriendo dentro del proceso infinito, tendremos distintas formas de establecer comunicación entre las mismas. Particularmente, algún comportamiento puede estar muy relacionado con las interrupciones, por ejemplo, que lo vamos a ver y lo vamos a usar mucho, la lectura de los pulsadores podrá ser alguna máquina de estado que corra justamente en una rutina de interrupción, con lo cual periódicamente se va a estar ejecutando y con lo cual a la hora de tener una información proveniente del evento justamente, estemos transitando una interrupción del micro. En ese caso habrá posiblemente que tener alguna consideración de dicho caso. Bueno, como decíamos, la comunicación entre las MEF variables serán leídas por la otra. Un detalle muy importante. Cuando dentro de una MEF haya una variable que debe ser información para otra, lo lógico y lo más adecuado sería que una de las MEF sea quien modifique o le ponga el valor a esa variable de acuerdo a la modificación que se ha generado o al evento que se ha producido, y sea la otra MEF la encargada de, por decirlo, resetear dicho valor o de poner en cero el valor una vez que ha sido leído. Bueno, ¿por qué? Obviamente para asegurarse que una vez que ya se utilizó no vuelva a utilizarse y que sea la responsable
de leer dicho valor quien lo borró y la responsable de grabar en dicho valor quien le haga la modificación del grabado. Y de alguna manera tratar de brindar lo que sería un encapsulamiento en la teoría de objetos. Puntualmente, supongamos que lo que vamos a hacer acá sea una codificación de esta maquinita de estados, muy genérico, no nos está diciendo digamos, en particular nada, como el caso del ascensor, sino que es algo muy genérico, un estado 1, que es lo que no vamos a hacer cuando hagamos nuestras soluciones, sino que aprovechemos para ponerle a los nombres de los estados algo que lo relacione con lo que está pasando en el mismo, que nos dé una indicación muy clara para saber, bueno, si está en tal estado es porque está haciendo tal o cual cosa. Y bueno, una forma después será hacer una enumeración dentro del lenguaje C para que cada uno de esos distintos nombres tendrá simplemente una. Y de esa manera, dentro del switch case se dará la evolución. Otro dato interesante, vimos en su momento que para darle una codificación a las máquinas de estado podíamos usar el switch case o teníamos otra modalidad de resolución con una tabla, pero a la hora de seguir un programa, a la hora de hacer un debugger y poder detener la interrupción, o en el caso que se detenga sola, poder seguirla y poder ver qué es lo que está pasando con el mismo, es mucho, pero mucho más práctico la solución con switch case, que es lo que vamos a implementar. Bueno, además está decirlo, ya lo habíamos dicho en su momento, habrá un case por cada uno de los estados de la MEF. En este caso, bueno, a partir del estado 1 hay una acción que se ejecuta permanentemente. Si se da el evento 1, se dará puntualmente y solo en ese instante la acción F1 y pasará al estado 2, donde permanentemente habrá acciones del estado 2. Bueno, estando en el estado 2, el evento 3 nos llevará con una acción puntual llamado acción EV3 y nuevamente volverá al estado 1, donde continuará con el accionamiento del mismo. Bueno, lo mismo para F2, que nos lleva al estado 3, provocando por única vez la acción EV3 y en el estado 3 permanentemente la acción estado 3. Bueno, esto está representado en la codificación C, obviamente faltará la inicialización, faltará un poquito de esto, pero lo más importante a la hora de entender en el switch case la máquina de estado es lo que vemos a la derecha. O sea, el estado 1 está permanentemente ejecutando lo que acá definimos como acciones del estado 1. Estando en el estado 1, si se valida o se acciona F1, por única vez se ejecutará acciones F1, que es lo que está en la línea que sigue a continuación, y el próximo estado, o sea, la variable de estados, tomará el valor estado 2. Bien, luego habrá un break, llegará al final, cuando se evalúe el switch nuevamente, que irá directamente al estado 2. Si lo que se, volviendo al caso anterior, si estando en estado 1, lo que se dio fue F2, bueno, se irá al estado 2. Se irá al estado 2 y, perdón, si lo que se dio es F2, se irá al estado 3 y se ejecutará por única vez acciones F2. Bueno, me parece que no hay mucho más que charlar, sería un poco aburrido seguir con el tema. Cualquier cosa, véanlo y lo charlamos. Gracias. Después suben la presentación. Sí, pensé que estaba subida. Sí, si no es así, la vamos a subir, por supuesto.
Yo recién la subí, ahí ya está subida, digamos. Listo, gracias. Buenas noches. Gracias por recordarlo. Bueno, entonces, ese escalar, como está definido más abajo, que no es más que una numeración, que es lo que nos hace la evolución dentro de los estados, se va a ir incrementando o modificando de acuerdo a la necesidad. El tiempo de atención en cada uno de los estados va a depender, obviamente, de la evolución de la máquina, de los estados internos o de los estados externos que provoquen la evolución de uno a otro. Entonces, es importante, como decíamos, el encapsulamiento, es importante que sea solo las características y las variables de la propia máquina de estado lo que hagan la evolución de un estado a otro, no así una otra máquina, por ejemplo, que sea quien modifique el estado interno de la primera. Creo que con un ejemplito bien concreto, como es este de un pulsador y un LED, se puede aclarar bastante. Veámoslo, lo charlamos y a partir de ahí, por supuesto, paramos y vemos puntualmente si hay alguna duda en esto, y si no, al final retomamos el ejemplo genérico anterior como para poder aclarar lo que no haya quedado de todo aquí esclarecido. Nos hablan de un pulsador y de un LED, pulsador llamado el SW1, el LED rojo de la placa. Nos dicen que al energizar la placa, el LED debe estar apagado. Si se pulsa SW1, debe cambiar el estado del LED. Si estaba apagado, encenderlo y viceversa. Bueno, volviendo al principio, lo que no debemos hacer es abrir el entorno de desarrollo y empezar a escribir el código. Tenemos que pensar cómo lo vamos a encarar, tenemos que pensar en un modelo. El modelo va a ser una máquina de estado con state chart si lo necesitamos. Vemos que hay un pulsador, vemos que hay un LED, a lo mejor nos conviene justamente independizar y no hacer una sola máquina de estado grandota, sino pensar en distintas máquinas de estado para abordar cada uno de ellos. Bueno, esto, como recordarán, era el esquemático, que hace un rato lo haríamos con Juan y también. Pulsadores, LED, como están cada uno de ellos cableados en el kit de desarrollo. ¿Frente a qué nos enfrentamos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Detección de la pulsada y manejo del LED. Bien, sistemas embebidos, ya lo hemos visto y hemos renegado con esta situación. Detectar una pulsada, hay que evaluar una estrategia, habrá que, como lo hacíamos en forma muy a mano alzada, por decir, buscar una banderita para que cuando se pulse solamente entre y lo que teníamos que hacer se ejecute una única vez, por ejemplo, levantar otra variable. Bueno, ahora lo vamos a hacer no con una banderita, o mejor dicho, en realidad lo vamos a hacer formalmente con una máquina de estado, y lo mismo para el encendido del LED. Bueno, la detección de la pulsada. Concretamente, hay una variable que habrá una función, ahora vamos a trabajar con una capa intermedia, ya lo vamos a ver más en detalle, no directamente actuando sobre los registros. Tendremos una función que nos permite conocer si un pulsador fue presionado. Nuestra máquina de estado lo que hará es cuando esta función va a dar la evolución de esperando activación, estando en activación, esperando activación, y ahí lo que vamos a hacer es, como salida, modificar una variable que es event SW1. Cuando deje de estar pulsado el switch, volverá al estado esperando activación. En definitiva, una máquina simple, su estado inicial será esperando activación. Ante el pulsado del switch, pasará al estado esperando desactivación y cuando deje de ser presionado el switch, volverá al estado inicial, al estado esperando activación.
¿Qué es lo único, mejor dicho, qué es lo que hace esta maquinita? Que cuando se da la transición de esperando activación a esperando desactivación, que concretamente es el hecho de accionar físicamente el pulsador, que pase de estar no pulsado a estar pulsado, hará una modificación sobre una variable, event SW. Bien, ¿cómo podemos codificar esto? Una forma sería, bien, antes de codificarlo, pensemos dónde va a correr esta máquina de estado. Podría correr en el lazo infinito, permanentemente estaríamos evaluándolo, tal vez o sin duda es una exageración, o podríamos generar una rutina de interrupción con un temporizador, por ejemplo, en este caso se había pensado en el SysTick, donde periódicamente, dentro de la rutina de interrupción del SysTick, corre nuestra maquinita de estado, entonces estaríamos haciendo una evaluación periódica de lo que está pasando con el pulsador. ¿De qué manera? Bueno, corriendo esta máquina de estado. ¿Cómo la implementamos en C? Bueno, tendríamos nuestra variable de estado, que tendrá en una enumeración, le daremos el nombre esperando activación y esperando desactivación, que no será ni más ni menos que un valor numérico, normalmente empezando con 0. Entonces el case esperando activación lo que hace es simplemente estar en dicho estado y ante el pulsado de SW1 lo que hará es la transición al estado esperando desactivación y, como decíamos, alterar o marcar o poner en un valor determinado, en este caso un 1, esa variable que se llama event SW1. Y así seguirá todo el tiempo que el pulsador esté presionado. Al soltar el pulsador, lo que se va a activar es, obviamente, estamos ahora en el estado esperando desactivación. Al soltar el pulsador, ahora el próximo estado será esperando activación y simplemente la variable quedó en 1 y ahora está nuevamente en el estado esperando activación. Un detalle interesante y algo bueno para tener en cuenta, asegurarse que el estado inicial de la máquina de estado sea el que nosotros queremos. ¿De qué manera? Bueno, una opción es antes de la ejecución de la máquina, por ejemplo, asegurarnos de definir cuál es el estado inicial. Otras, y estos van a ser obviamente campos estáticos, los que tienen los nombres de la máquina, definir en qué campo estático va a iniciarse. Y una opción también muy útil es usar el default del switch case, donde si por algún motivo no estuviera definido algún estado inicial, obviamente va a ejecutar el estado default, donde lo que hace es indicar que vaya al estado inicial, a lo que nosotros llamamos nuestro estado inicial, en este caso el esperando activación. Bueno, vamos a redondear la idea cuando avancemos, pero si surgió alguna duda muy puntual, lo escucho y tratamos de verla en este momento. Bueno, habrá otras máquinas de estado que la vamos a utilizar justamente para manejar el LED. ¿Por qué esta división en dos máquinas? Como decíamos, es la idea de reutilización, porque también tenemos así el manejo independiente del LED y del pulsador. Entonces la solución acá va a ser, puntualmente nos decían que el LED tiene que estar apagado y cada vez que se presione el pulsador debería cambiar de estado. Bueno, entonces nuestra máquina es sencilla e inicia con un estado que simplemente va a estar un tiempo ínfimo, obviamente una sola corrida de la máquina,
y sin ninguna condición va a pasar al estado esperando activación. En este estado de inicialización simplemente nos vamos a asegurar de lo que nos estaban pidiendo como requisito, es que el LED rojo esté apagado. Entonces el estado inicial de la maquinita será LED, inicialización del LED. Lo que hará es apagar este estado e inmediatamente hará una transición al estado esperando evolución. En ese estado, donde está esperando la evolución, esperando una situación, lo que hará es que una función que habremos generado también, o habremos fabricado también, será brindada en el DOAR que les vamos a dar de la cátedra, esa función se ejecute y lo que haga, de acuerdo al valor, cuando nos dé un valor verdadero, hacer ejecutar el toggle del LED y volver al mismo estado. Concretamente, esa función brindada, ¿qué es lo que hace? Devuelve un booleano, se llama aquí getPresent. Lo que hace es, bueno, vamos a ver esta línea un poquitito. ¿Qué hace? Define un booleano que se llama red. En red guarda el valor de event SW. Volvamos un poquito para atrás. Recordemos que event SW es el campo que la otra máquina de estado, es la máquina de detección de pulsada, ponía en 1 cuando concretamente se producía el pulsado del SW1, del switch 1. Entonces, lo que hace es guardar en red, si bien es un valor booleano, bueno, estará en 0, estará en 1, le guardaremos un 0 si nunca fue pulsado y le guardaremos el 1 que nos devolvió la maquinita cuando en alguna oportunidad se pulsó, y esta función será la encargada de poner nuevamente en 0 esa marca. Obviamente, si no lo hiciéramos, esto no funcionaría bien. Es fundamental que sea otra parte del programa, en este caso esta función, quien se encarga de leer el valor y de ponerlo nuevamente en 0 para que funcione como es esperado y como lo necesitamos. Entonces, si esto nos devuelve un valor verdadero, significa o va a significar que efectivamente el pulsador fue presionado, SW fue presionado. Eso entonces generará el toggle, el cambio de estado de LED rojos, estado apagado se encenderá y viceversa, y nuestra máquina conservará o seguirá estando en el estado LED esperando evolución y permanentemente chequeando o verificando esta función. En la medida que devuelva un falso, no pasará nada, y si devuelve un verdadero, volverá nuevamente a producirse la evolución, por dicho, quedará en el mismo estado, pero con el cambio del LED. Estaba apagado para ser encendido y viceversa. Bueno, un poco, vamos a ver ahora un caso muy puntual de todo esto, pero me gustaría que reflexionemos o me digan si hay algo que no queda claro o si de alguna manera esto finalmente redondea lo que estábamos diciendo un poquito antes de la comunicación entre distintas máquinas, en cómo una no debe, digamos, de alguna manera interceder sobre la otra, pero sí brindar información, y de qué manera la información generada en una máquina de estado es utilizada por otra y modificada por esta otra. Tenemos dos maquinitas, dos códigos correspondientes, y obviamente esto va a correr después. Cada una de estas será una función que correrá dentro del lazo infinito. Bien. Tenemos acá la MEF LED. ¿Qué es lo que hace entonces? El case inicialización, lo que hace es asegurarnos el LED rojo apagado. Tenemos una función en nuestro board que hace esta acción.
habíamos dicho que la transición de un estado a otro no era dependiente de ningún evento, simplemente este mismo estado automáticamente pasaba al esperando. Entonces, dentro de este estado, estamos ya definiendo el estado futuro, que va a ser esperando. En el estado futuro, en el case es MEF esperando evolución, lo que se hace es permanentemente evaluar esta función que veíamos recién, que va a devolver un valor booleano, que sea verdadero o falso, verdadero cuando el pulsador fue presionado, y en este caso, que esto devuelve un valor verdadero, lo que se hará es ejecutarse esta acción, el toggle del LED, y permanecer en el mismo estado. Recordemos que esta misma función era la encargada de limpiar esa bandera para que obviamente cuando vuelva a correrse esta acción, esta función estará en el lazo infinito, además está decirlo, cuando vuelva a ejecutarse, a correr esta acción, ya nos va a devolver un falso, salvo que haya vuelto a presionarse el LED. Bueno, como datos, ya lo hemos comentado también, esa MEF de detección de pulsada va a estar dentro de una función que se va a dar periódicamente porque es un temporizador que va a interrumpir cada determinada unidad de tiempo, en este caso 1 milisegundo, entonces estaremos cada 1 milisegundo chequeando el valor del pulsador, a ver si fue presionado o no. Bien, nos hace acá una pregunta si se nos ocurre que puede haber algún problema. Volvamos un poquito hacia atrás. Teníamos acá el funcionamiento de cómo era esto. La MEF LED está permanentemente en el estado esperando LED, permanentemente estará corriendo esta función que habíamos recién, que es esperando o verificando si hubo una presión hecha. Entonces, si fue presionado el switch, esto nos devolverá un valor booleano verdadero o un 1, caso contrario nos devolverá un 0. Si hay alguna duda, lo vemos. Si no hay duda, estaría bueno que pensemos un poquito si esto podrá traer algún problema, y si no, vamos a ver que efectivamente podemos tener algún problema con la codificación que se hizo hasta el momento. Bien, avancemos un poquito, si hace falta después volvemos hacia atrás para ver nuevamente qué es lo que está pasando. Bueno, así es como va a quedar nuestra MEF. Habrá inicializaciones de funciones de la placa, inicializaciones de nuestro programista de la inicialización de key, y habrá una rutina de un handler de ese dicho temporizador, en este caso, dentro de la rutina de interrupción, se va a ejecutar permanentemente o cada vez que la interrupción se produzca, esa maquinita que lo que hace es simplemente ver el pulsador. Si fue pulsado previamente y todavía no fue leído, va a tener un 1 en event SW, seguirá teniendo un 1. Si en el interim fue leída, será la función de lectura la que puso ese valor en 0, entonces al ejecutarse nuevamente la maquinita de la lectura del pulsador, volverá a poner un 1 en el mismo y así sucesivamente. Bueno, volvemos al tema ahora de analizar un poquitito si puede haber un problema o no. Acá vemos genéricamente cuál es la evolución y cuál es la comunicación entre las dos MEF. Una se corre dentro del handler y se ejecuta periódicamente, y la otra será propia del problema y cada vez que sea necesario
será leída esa función que se encargará de borrar la marca. Bueno, puse un poco de misterio al final y me quedé ahí. No está la solución en esta transparencia, pero tendríamos que pensar un poquitito en cómo está hecha esta función, que al final yo lo pasé medio rápido, a lo mejor alguien alcanzó a verlo, para ver si ese error o ese inconveniente que podría llegar a producirse por la forma de programar nos traía algún problema o no. Sobre este tema ya ahondó mucho Gustavo en la clase anterior, la primera mejor dicho, donde cuándo o qué pasa si de repente algunas interrupciones pueden generarnos algún problema. Recordemos cómo era la ejecución de un programa. Esta es la MEF-LED que está corriendo, como dice acá, dentro del ciclo definido. O sea, dentro de esto es una función MEF-LED, que será el código finalmente escrito en C, y un pedacito de esa función será esta, la función que nos devuelve el valor booleano verdadero o falso de acuerdo a que se haya producido el pulsado del switch o no. Hecha del modo como está a la izquierda, cuando la ejecución normal del programa se dé, si no hay ningún inconveniente, bueno, ¿qué pasará? Definimos una variable booleana, si el campo event sw1 tiene un valor 1, se guardará en red, el campo event sw1 se verá borrado, o sea, digamos, la marca será borrado, por decirlo, se pondrá un 0 a dicho campo, y la función devolverá el valor que habíamos almacenado en red. En este caso sería un valor booleano verdadero, y efectivamente esto nos está demostrando que el pulsador fue presionado. Ahora, ¿cómo funciona el procesador cuando se produce una interrupción? Detiene la ejecución del programa, guardará en la pila o en el stack, va a guardar todas las variables, va a guardar todo el entorno de lo que estaba en ese momento corriendo en el programa, irá a ejecutar a partir de la línea correspondiente la rutina de interrupción, o sea, ejecutará línea por línea lo que corresponda a la rutina de interrupción que generó la misma. Una vez que esto termine, volverá a la ejecución del programa. Eso era el tema crucial de las interrupciones. Entonces, volviendo, cuando el programa esté corriendo normalmente y se provoca la interrupción, guardará todas las variables del entorno, guardará todos estos valores. Entre ellos, supongamos que la interrupción, dado que corre periódicamente y se da cada un milisegundo, bien podría darse en cualquier instante, supongamos que se dé, como dice acá la flecha roja, justo en este momento, después que el programa principal lo que hizo fue guardar en red el valor de event SW. Como previamente, a lo mejor no se había pulsado, event SW tenía un 0. Entonces, en red lo que se guardó fue un 0. En ese momento se produce la interrupción. Bueno, justamente lo que sucedió en ese momento fue que se había presionado el pulsador. Entonces, lo que corre dentro de la maquinita de estado de la rutina de interrupción, lo que va a hacer es guardar en event SW1 el valor 1. Termina de ejecutarse la rutina de interrupción. En event SW1 hay un 1 guardado. Y ahora el procesador retoma el control de la corrida del programa principal. Pero ¿qué hace? Va a ir a leer al stack los valores que guardó. ¿Y qué valor había guardado en la variable red? Había guardado un 0, que es lo que había en event SW en el momento que se produjo la interrupción. Y como en red había guardado un 0, red va a tener ese valor 0. A event SW1
este pedacito de programa le va a asignar un 0 y va a devolver un 0. Concretamente, ¿qué sucedió? Se perdió ese evento, es decir, el pulsador fue presionado y mi sistema no se enteró de esa situación, no se enteró que el pulsador fue presionado. ¿Por qué? Bueno, por la explicación que había dado Gustavo, justamente, una opción podría ser ahora decir, bueno, deshabilito interrupciones y me olvido de este problema. Pero a lo mejor podemos hacer algo más simple, menos traumático como deshabilitar interrupciones, y simplemente alterando la línea de código, darle una solución a esta situación. Bueno, esa solución está a la derecha, en celeste. ¿Cuál sería la forma de rehacer la función que hace la lectura del pulsador? Definir, igual que antes, una variable booleana llamada red, asignarle el valor 0 y hacer la evaluación de event SW. Si event SW valía 0, como en el caso del ejemplo anterior, simplemente lo que va a hacer es, bueno, no va a entrar en el if, la función va a devolver un 0 y nada más, y no alteró absolutamente nada. Si, caso contrario, supongamos que había sido pulsado el switch event SW vale 1, en ese caso entrará en el switch, a event SW le pondrá un 0, que es lo que corresponde, a red le asignará el valor 1 y eso será lo que devolverá la función. En definitiva, volviendo, podría entrar una interrupción en cualquier momento ahora en esta nueva programación que se hizo de esta función de lectura del pulsador y no va a alterar en nada. Si estaba en 0, va a seguir en 0. Si estaba en 1, no voy a perder ninguna pulsada. Y es una forma, bueno, de solucionarlo sin llegar a deshabilitar interrupciones. Lo importante es tener en cuenta que hay casos muy puntuales en los que puede incidir esta situación. Concretamente, cuando tengamos algo que corra dentro de una rutina de interrupción, o si tenemos variables que van a ser devueltas a partir de una función en una rutina de interrupción, habrá que prestar especial cuidado porque estas cosas podrían suceder. ¿Hay alguna duda? Vamos de nuevo, volvemos al caso genérico. Bueno, espero que alguien me esté escuchando, que no esté hablando solo. Si hay dudas, las charlamos. Si no hay, bárbaro. Dicen que no, muy amables. Bueno, en principio, la introducción a máquinas de estado finito, que más que una introducción es el desarrollo del tema que hemos hecho, si bien vamos a volver, vamos a hacer ejemplos, vamos a trabajar mucho y vamos a hacer mucho hincapié en el desarrollo prolijo de este tema, pero bueno, las, digamos, leyes generales que la rigen, si bien hay cuestiones mucho más complejas que no vamos a abordar, hasta lo que vamos a usar, con esto nos alcanzaría. A medida que vayamos desarrollando ejemplos y ejercicios y resolviendo, que por supuesto ustedes también van a resolver, vamos a ahondar sobre el tema. Si hay preguntas las vemos, y si no, no sé si alguien de la cátedra quiere aportar algún comentario, por supuesto, es bienvenido. Bien. El video de enlace, ¿dónde se va a subir? Están preguntando. La verdad, no lo tengo yo presente, se lo vamos a informar, ya sea a través del campus o en la clase próxima. Si todo anda bien, suponemos que la clase próxima será presencial, la idea es ya trabajar y hacer práctica, así que por favor lleven la placa que tengan, sea 43, sea KL46, quien pueda llevar su notebook también estaría bueno, así trabajamos en el aula.
tomacorrientes hay en los bancos que están contra la pared. Espero acordarme, llevaremos alguna prolongación para alguna que esté en el medio, pero hay suficientes en los costados, suficientes tomacorrientes. Bueno, si no hay preguntas, nos veremos. Levantaron la mano, viste. Yo tengo una duda. Ah, perdón. Sí, escucho. Y me surgió una... para saber en qué momentos es conveniente usar un diagrama de Petri y en qué momento una máquina de... una máquina de estado finito. Bueno, en realidad hay sí algunas consideraciones de acuerdo al tipo de modelo con el que vamos a trabajar. Particularmente para cuestiones muy sencillas podría usarse una u otra. En este caso particular, en esta materia, vamos a retomar las máquinas de estados como para practicar con esta otra herramienta y ahondar en detalles de esta herramienta que estuvimos definiendo recién y que oportunamente no se habían alcanzado a exponer en la materia anterior, en informática aplicada. Como decía, una de las características o las diferencias fundamentales es que podés hacer un traspaso sistemático en el caso de Petri, pero obviamente va a requerir un modelo más exhaustivo y una definición más exhaustiva a la hora de hacer la red. En este caso puntual, bueno, y eso trae como consecuencia que las redes son más ajustadas a un ejercicio o a una solución puntual y la posibilidad de hacer distintos módulos que permitan luego la reutilización de código me parece que es un poco menor. Acá a lo mejor se pueden hacer maquinitas más simples y reutilizar futuros códigos en muchos casos. Por ejemplo, esta lectura de los pulsadores es una maquinita que nos permite ser utilizada o reutilizada en los sucesivos problemas que vamos a abordar. La forma de atacar los LED para encenderlos también, definiendo distintas máquinas, o mejor dicho, con la misma máquina de estado, definiendo distintas formas de atacar el LED, podremos hacerlo con GPIO o con un PWM, por ejemplo, utilizando la misma máquina de estado. Claro, me sumo a lo que comenta Guille, y también el hecho de que las máquinas de estado son, por ahí te permiten resolver cosas más sencillas, porque son más flexibles. Y no quiere decir que un problema complejo no lo puedas resolver con una máquina de estado. Simplemente juntas, digamos, un problema, o sea, juntas pedazos chiquititos para resolver un problema más grande. Y otra cosa más también, depende a veces de la naturaleza del problema, pero por ejemplo, a veces se usa Petri como herramienta para modelar lo que sería la concurrencia o la compartición de algún recurso. ¿Bien? Eso desde el punto de vista, como Petri es más rígido en eso, el modelo de eso lo podés plasmar muy bien en Petri. También vos podés tener alguna solución muy compleja donde algo lo resolviste en Petri y lo encapsulaste, por así decirlo, y después el resto lo terminás resolviendo con máquina de estado. ¿Bien? O podés hacer en tu solución tener un híbrido adentro. Claro. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, Guille. Creo que está todo la presentación habría llegado a su fin. Ya después podríamos tomar otros temas, pero dada la hora ya estamos al final. Sí, justito llegamos a la hora, sí. Bueno, listo, una última duda. ¿Cómo se llama Recording has la stopped. presentación de la presentación anterior, la de los capacitores? Esa me fijé y me olvidé de subirla. Bueno, ahí después le recuerdo a Fanny por las dudas que la suba. Lo revisamos por las dudas. No recuerdo si estaba. Ok, gracias. Bueno, listo, entonces ya finalizamos por hoy.